Grabando. Hola neutroncitos, ¿sabías que los logaritmos y los exponentes van de la mano y estos nos sirven para simplificar algunas ecuaciones? Si quieres aprender un poco más sobre este tema, te invito a ver el video completo. Mi nombre es Juan Diego Zúñiga y esto es Propiedades de los logaritmos y las potencias. Empecemos revisando las propiedades de la potenciación. Vengamos por este lado. Nosotros tenemos algunas propiedades. Específicamente vamos a ver 4 en este extracto del video. Tenemos producto de potencias de igual base. Ojo, producto. Entonces nosotros vamos a señalar la palabra producto. Producto significa una multiplicación, ¿no es cierto? Y tienen que multiplicarse potencias de igual base. Recordemos que una potencia tiene una base y un exponente, ¿sí? Entonces vean por acá, tengo una base y tengo un exponente. Y nos dice que vamos a multiplicar por otra potencia. ¿De qué? De igual base. Entonces la base tiene que ser igual. En este caso, la A. Cuando nosotros tenemos una potencia, una multiplicación de potencias de igual base, esto va a ser igual. Escribimos una sola vez a la base. ¿Y qué vamos a hacer con los exponentes? Los vamos a sumar. Es decir, n, el un exponente, más m, el otro exponente. Y con eso nosotros ya tenemos nuestro ejercicio, ¿sí? Vamos a ver algún ejemplo. Por ejemplo, si tenemos 5 elevado a la séptima potencia, que multiplica, la condición es que sea la misma base, ¿no? A 5 elevado, por ejemplo, a la octava potencia. ¿Esto a qué va a ser igual? Esto será igual. Escribo una sola vez al 5, ¿no es cierto? ¿Y qué hacemos con los exponentes? Los sumamos. Es decir, 7 más 8. Y 7 más 8 es igual a 15. Es decir, 5 elevado a la quinceava potencia. ¿Estamos claros? Ya está resuelto. Vamos a ver por acá. Cociente de potencias de igual base. ¿Qué es un cociente? Un cociente es una división. Entonces vamos a dividir. ¿Qué vamos a dividir? Potencias de igual base. Fíjense, una potencia y otra potencia. De igual base. Aquí tengo una A y acá también tengo una A. Cuando nosotros desarrollamos esto, será igual. Escribo una sola vez a nuestra base. Y vamos a restar el de arriba menos el de abajo, es decir, m. Vamos a restar los exponentes. Veamos un ejemplo. Nosotros tenemos un 7 elevado a la doceava potencia, ¿sí? Y lo vamos a dividir para 7 elevado a la cuarta potencia, por ejemplo. Esto sería igual. Escribo una sola vez, ¿no es cierto?, la base. Y vamos a restar. ¿Qué vamos a restar? 12 menos 4. 12 menos 4. Y esto será igual a 7 elevado 12 menos 4, 8. Por lo tanto, ha sido 7 elevado a la octava potencia. Ahora bien, aquí vamos a abrir un paréntesis. Yo les he dibujado estas operaciones por acá. Vamos a utilizarlas. Fíjense, tenemos la suma. ¿Qué es lo contrario de la suma? Una resta. ¿Qué es lo contrario de la multiplicación? Una división. Lo contrario de la potenciación, una radicación. Y lo vamos a usar. Fíjense, cuando nosotros tenemos un producto, ¿qué nos tocó hacer con los exponentes? Sumar. Entonces, miren, cuando tenemos un producto, hacemos el de arriba. Sumamos los exponentes. Cuando tenemos un cociente o una división, ¿qué vamos a hacer? Vamos a restar los exponentes. Fíjense, cuando tenemos una potencia de una potencia, vamos a multiplicar los exponentes. Y cuando tenemos una raíz, vamos a dividir los exponentes. Comprobémoslo ya con estas dos últimas propiedades. Fíjense, nosotros tenemos una potencia de una potencia. Cuando es potencia, ¿qué nos toca hacerlo con los exponentes? Multiplicarlos. Veamos. Esto sería igual. Escribo la base A. ¿Y qué vamos a hacer con los exponentes? Multiplicar. Es decir, n por m. Vamos a hacer un ejercicio. Si nosotros tenemos un 3 elevado a la segunda potencia y esto a su vez está elevado a una quinta potencia, por ejemplo, esto sería igual. Escribimos la base, el 3, ¿y qué hacemos con los exponentes? Los multiplicamos. 2 por 5. Por lo tanto, esto sería igual a 3 elevado
a la décima potencia. Y ya está, ¿sí? Vamos por acá con la potencia de una raíz. Para resolver una potencia de una raíz, nosotros procedemos de la siguiente manera, ¿sí? Vamos a ver nuestra tablita. ¿Qué nos dice? La raíz, que tenemos que dividir, ¿no es cierto? Vamos a dividirlo. Escribo la A que es mi base, ¿no es cierto? ¿Y qué vamos a dividir? El que está como exponente, m, lo vamos a dividir para el índice de la raíz, n, ¿sí? Veamos un ejemplo. Si nosotros tenemos la raíz de a, ¿no es cierto? Y vamos a poner ahora el índice de una raíz. Pongámosle un 3, raíz cúbica, y pongamos que todo está elevado a la 15ª potencia. ¿Qué tendríamos que hacer? Igual, escribo una vez mi base. ¿Qué hacemos con estos numeritos? Con el exponente, lo ponemos en el numerador. Y en el denominador lo ponemos al 3, al índice de la raíz. Y resolvemos. Esto sería igual a elevado 15 dividido para 3 es a 5. Entonces nos ha quedado a elevado a la 5ª potencia. Recuerden que las bases pueden ser letras o también pueden ser números. Continuamos con las propiedades de los logaritmos. Y esto es muy similar que las propiedades de los exponentes, de nuestras potencias, ¿sí? Vamos a utilizar estas operaciones. Recordemos, para la suma, lo contrario, la resta, multiplicación, división, potenciación, radicación. Ahora, cuando nosotros tenemos un logaritmo, nosotros vamos a tener una base. Por ejemplo, aquí la base es a, ¿sí? Cuando ustedes no vean nada aquí, quiere decir que la base es 10, ¿de acuerdo? Y dentro de unos paréntesis vamos a tener algo que se llama el argumento del logaritmo. ¿De acuerdo? Si el argumento está multiplicando, nosotros lo vamos a descomponer en una suma. Si el argumento está dividiendo, nosotros lo vamos a descomponer en una resta. Si el argumento está como una potencia, nosotros lo vamos a descomponer como una multiplicación. Y si el argumento está como una raíz, nosotros la descomponemos como una división. Vamos a verlo. Nosotros tenemos aquí el logaritmo de un producto. Fíjense, el argumento es el producto, ¿de acuerdo? Entonces nosotros tenemos una multiplicación m por n. En este caso la base del logaritmo es a. Y la vamos a descomponer ¿en qué? Si está multiplicando, en una suma. Por lo tanto, nosotros vamos a tener aquí una suma. ¿Una suma de qué? Una suma de logaritmos, ¿no es cierto? Por este lado ponemos el logaritmo, por este lado también ponemos el logaritmo. Ahora, vamos a poner aquí unos paréntesis. ¿Qué vamos a poner dentro de estos paréntesis? Fíjense, en el primer paréntesis m, en el segundo paréntesis n. Ahora muy bien, estos logaritmos tienen que ser de la misma base. Es decir, aquí ponemos la base a y acá ponemos la base a. Veamos un ejemplo. Si nosotros tenemos el logaritmo, ¿sí? Y vamos a poner acá unos numeritos, ¿sí? Pongamos la base 2, ¿de acuerdo? De unos numeritos, vamos a decir que está multiplicando el 3, le multiplica el 7, por ejemplo, ¿sí? ¿Esto a qué va a ser igual? Lo descomponemos ¿en qué? En una suma, es decir, nosotros ponemos por aquí más. Y van a ser ahora dos logaritmos, por un lado un logaritmo y por otro lado otro logaritmo, ¿de acuerdo? ¿Qué vamos a poner dentro de los logaritmos? Es decir, en el argumento. El 3 por un lado y el 7 por este otro. Ahora muy bien, debemos colocar la misma base. Por aquí 2 y por aquí 2. Ahora muy bien, esto podemos hacerle también de atrás hacia adelante. Si nosotros tenemos dos logaritmos de la misma base que estén sumando, nosotros lo podemos incorporar ¿en qué? En el argumento como una multiplicación 3 por 7. Depende del ejercicio, ¿de acuerdo? Vamos por acá. Logaritmo de un cociente. El cociente es una división, ¿no es cierto? Fíjense, aquí está dividiendo n entre m. Y cuando nosotros tenemos una división en el argumento, lo descomponemos en una resta. Es decir, vamos a tener una resta. Pongamos por aquí un menos. ¿Pero qué vamos a restar? Dos logaritmos. Por un lado, un logaritmo y por el otro lado, otro logaritmo. ¿Sí? ¿Qué vamos a poner aquí en el argumento de cada uno de estos logaritmos? El que está en el numerador llevará el positivo, ¿sí? Y el que está en el denominador llevará el negativo.
Entonces ponemos de esta manera. Ahora, nosotros tenemos que poner la misma base, A y A por acá. Veamos un ejercicio. Si nosotros tenemos, por ejemplo, el logaritmo, ¿sí? Vamos a poner aquí nuestro argumento, vamos a poner una base, dígase que es 10, ¿sí? Y nosotros ponemos aquí unos numeritos. Vamos a decir que tenemos un 7 dividido para un 9, por ejemplo. Vamos a descomponer esto ¿en qué? En una resta, hemos dicho, ¿no es cierto? Esto sería igual al logaritmo, ¿sí? Por aquí va una parte, acá va otra parte. El logaritmo y viene por acá, ¿sí? Vamos a colocar la misma base, 10 y 10. Ahora, aquí en el positivo va el numerador y en el negativo el denominador. Listo, y ya tenemos. Continuemos por acá con el logaritmo de una potencia. Fíjense que dentro del argumento, nosotros ¿qué tenemos? Una potencia, ¿sí? Entonces, cuando nosotros tenemos una potencia, fíjense acá, ¿en qué le vamos a descomponer? En una multiplicación. Atentos, por favor. Nosotros al exponente lo vamos a bajar. A multiplicar. ¿Qué va a multiplicar? Al logaritmo, ¿sí? Al logaritmo ¿de qué? De lo que nos está sobrando, en este caso sería la m, ¿no es cierto? La m. Entonces, fíjense, el exponente baja o sale a multiplicar, ¿de acuerdo? Y colocamos la misma base. Veamos un ejemplo. Si nosotros tenemos el logaritmo, ¿no es cierto? Abramos paréntesis y coloquemos aquí unos numeritos. Por ejemplo, el 7 elevado a la 11ª potencia, ¿sí? Dos números primos. Vamos a poner acá una base 3. Listo. ¿En qué lo vamos a descomponer? Bueno, ¿a qué va a resultar? Nosotros al exponente lo sacamos a multiplicar. 11, ¿qué multiplica? ¿A qué? A lo que nos sobra, en este caso sería el logaritmo, ¿sí? De una base. ¿Qué base? La misma base que está aquí, que es 3, ¿no es cierto? Y dentro de este argumento, ¿qué vamos a poner? El 7. Y ya está, ¿sí? De igual manera, podemos hacer de atrás hacia adelante, ¿sí? De atrás hacia adelante, dependerá del ejercicio que nosotros tengamos en el examen. Veamos por acá. Igual, logaritmo de una raíz. Cuando nosotros tenemos una raíz, vamos a ver acá, raíz dice que tenemos que dividir. Vamos a ver qué dividimos. Fíjense, nosotros primeramente vamos a poner una división, ¿no es cierto? ¿Qué va a dividir? En este caso vamos a dividir el índice de nuestra raíz. Es decir, el índice de la raíz iría abajo al denominador. ¿Y qué vamos a poner en el numerador? Lo que nos sobra. Es decir, el logaritmo, ¿sí? El logaritmo de qué? Abramos y cerremos paréntesis, ¿sí? ¿De qué? De m. Entonces nosotros ponemos aquí m. Ya está. Ahora, fíjense, aquí no hay base, aparentemente. Pero ¿qué les había dicho? Que cuando no está nada, quiere decir que ahí está una base 10. Pongámosle por el momento. Entonces nosotros tenemos aquí una base 10. Pero ese 10 se puede obviar. Mucho ojo, ¿ya? Y nosotros ya tenemos nuestra respuesta. Veamos un ejemplo. Si nosotros tenemos el logaritmo, ¿sí? El logaritmo de, vamos a poner aquí una base. Pongamos un 7, ¿sí? Nosotros tenemos dentro de esto un argumento. Vamos a poner una raíz quinta de x. Vamos a poner, porque también hay como con letras, ¿sí? Entonces ponemos aquí igual. Va a ser igual a una división. ¿Qué va a estar en el denominador? En el denominador está el índice de la raíz, es decir, el 5. ¿Y qué se queda en el numerador? Lo que nos sobra, es decir, el logaritmo, ¿no es cierto? ¿De qué? De x, ¿no es cierto? X. Listo. ¿Qué falta aquí? Falta la base, es decir, 7. Y con eso nosotros hemos visto estas 4 propiedades que son muy similares. Entonces, neutroncitos, recuerden que tienen que usar este diagrama en el cual tenemos nuestras operaciones básicas. A continuación vamos a ver las ecuaciones. Ecuaciones exponenciales y ecuaciones logarítmicas, ¿sí? Veamos la ecuación exponencial. Fíjense que nosotros tenemos aquí al lado izquierdo una potencia.
Y como exponente está nuestra incógnita, que es la que nosotros debemos averiguar para que satisfaga esta igualdad. Empecemos, ¿sí? Vamos a colocar el lado izquierdo exactamente igual. 2 elevado a la x igual. Ahora, la clave, neutroncitos, es que al lado derecho tengamos la misma base. Es decir, este 2 también debemos tenerlo por este lado. Pongámoslo. 2. Ahora, nosotros a este 2 deberíamos convertirle en un 16 con un exponente, ¿no es cierto? Vamos a ver qué exponente ponemos. 2 por 2 se hace 4, por 2 se hace 8 y por 2 se hace 16. Es decir, necesitamos 4, ¿sí? Elevamos a la cuarta potencia. Es lo mismo decir 2 a la cuarta que 16. Cuando nosotros hemos hecho esto, tenemos la misma base, nosotros podemos decir que el exponente del un lado es exactamente igual al exponente del otro lado. Es decir, nuestro x ha sido igual a 4. Con eso nosotros ya tenemos nuestra respuesta. ¿Sí? Veamos por acá la ecuación logarítmica. Fíjense, aquí nosotros tenemos el logaritmo de una base 3. Tenemos un argumento 2x. Fíjense que dentro del argumento está nuestra variable, ¿sí? Nuestra incógnita, que en este caso es x, igual a 1. Aquí la clave es que tengamos el mismo logaritmo que está al lado izquierdo con la misma base. Vamos a tenerle al lado derecho. ¿Cómo se hace esto? Sumamente fácil. El lado izquierdo lo vamos a dejar exactamente igual, ¿sí? Exactamente igual. Vamos a poner aquí nuestra base de logaritmo. Vamos a poner aquí igual. ¿Qué acabamos de decir? Que necesitamos el mismo logaritmo de la misma base al otro lado. Es decir, vamos a poner aquí logaritmo de la misma base, de 3, ¿de acuerdo? Y vamos a colocar aquí un paréntesis en el cual va a ir el argumento del logaritmo. ¿Qué argumento irá? Atentos. Vamos a poner la misma base, 3. ¿Sí? La misma base. Y como exponente vamos a poner el valor que teníamos acá, que es la unidad. Y ya está convertido. Fíjense que yo puedo aquí eliminar el logaritmo con este 3, porque son las mismas bases. ¿Y qué me va a quedar? Solamente la unidad, ¿no es cierto? Entonces no estamos incumpliendo las reglas de las matemáticas, ¿sí? Estamos en orden. Vamos por acá. Cuando nosotros hemos hecho eso, podemos hacer lo siguiente, ¿sí? Como tengo la misma base y tengo la misma base, podemos decir que los argumentos son iguales. Es decir, 2x es igual a 3 elevado a la primera potencia. Y esto ya lo aprendimos en el video anterior. Simplemente despejamos x es igual a 3 elevado a la primera potencia, 3, dividido. El 2 que está multiplicando lo paso a dividir y ya está. En este caso, x ha sido igual a 3 medios. Ahora vamos a realizar ejercicios que están en nuestro libro para practicar. Empecemos con el primero, que nos dice: en la solución de un problema de física se simplificó una expresión utilizando las propiedades de la potenciación excepto. A nosotros nos da aquí ya la expresión y nos da algunas opciones. Tenemos que buscar cuál no estamos aplicando, ¿no es cierto? Porque nos dice excepto. Veamos por aquí. Fíjense, nosotros tenemos la variable t y la variable s. Vamos a ver qué operaciones hay. T está elevado a la octava potencia y este a su vez está elevado a la tercera potencia. Por lo tanto va a ser potencia de potencias, ¿no es cierto? Entonces nosotros vamos a buscar por aquí. Fíjense, potencia de una potencia. Esta sí está. Vamos a ver, aquí yo tengo un t a la octava y aquí un t a la quinta. Fíjense que es la misma base, en este caso t. ¿Y qué están haciendo estas bases? Están dividiendo, por lo tanto va a ser ¿qué cosa? Un cociente de potencias de igual base, que nosotros tenemos aquí al último, ¿no es cierto? Sí la tenemos. Ahora fíjense, nosotros tenemos aquí una potencia. ¿De qué? De un cociente. Miren, t a la octava, t a la quinta. Esto es un cociente y este está elevado a una potencia. Entonces nosotros tenemos potencia de un cociente. Esta sí tenemos. La que no tenemos es el producto de potencias de igual base. Vamos a ver algún producto. Aquí en el numerador no hay ningún producto. En el denominador sí hay un producto, pero fíjense, la base es t y la base es s. Por lo tanto, no es de igual base. Es decir,
Nuestro excepto ha sido la opción A. El tercer ejercicio nos dice: en un estudio de propagación de una enfermedad, los investigadores determinan la siguiente ecuación. Esta que está aquí. Determine la expresión equivalente. Entonces nosotros vamos a realizar un procedimiento matemático y la vamos a intentar simplificar. Vamos a ver. Fíjense, nosotros aquí tenemos al 3 que está multiplicando al logaritmo de x. Pero este 3, esta multiplicación, ¿de dónde vino? Vino de lo siguiente. Atentos. Logaritmo de la base a, ¿no es cierto? Y aquí vamos a poner x elevado a la tercera potencia. Recuérdense, si dentro del argumento teníamos una potencia, se descomponía ¿en qué? En un producto. Ahí está, ¿no es cierto? Venimos por acá, más lo mismo. Este 2 que está multiplicando, para ingresar acá al argumento, va a entrar como un exponente. Es decir, el logaritmo de la base a, lo ponemos por acá, la base a de y elevado al cuadrado. Esto va a ser igual. Aquí no tenemos que cambiar nada. Dejamos el logaritmo de 9x y colocamos la misma base. ¿Sí? Colocamos la misma base. Ahora bien, fíjense, aquí nosotros tenemos una suma. Esto, ¿de dónde viene? De una multiplicación. Es decir, nosotros tenemos el logaritmo de la base a, lo vamos a unir, ¿no es cierto? ¿De qué? De x elevado a la tercera potencia. Si esto se descompuso en suma, quiere decir que antes estuvo multiplicando, ¿no es cierto? Y ya está. Esto será igual a ¿qué? Al logaritmo, ¿sí? De a de 9x, ¿sí? De 9x, ¿sí? Colocamos aquí la a con el mismo color. Ahora fíjense, lo que está sumando, yo puedo pasar al otro lado restando. Es decir, el logaritmo de la base a, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿De qué? De x elevado a la tercera potencia y elevado a la segunda potencia. Lo que suma pasa a restar. Menos el logaritmo de la base a, ¿sí? De la misma base. ¿De qué? De 9x. 9x. Esto será igual a 0. Ahora miren, tengo logaritmo de la base a, logaritmo de la base a. ¿Qué están haciendo? Restando. Eso quiere decir que cuando estaba dentro del argumento estaban dividiendo. Por lo tanto nos queda el logaritmo de la base a, el logaritmo de la base a, dentro de esto vamos a poner el argumento, x al cubo y al cuadrado. X al cubo y al cuadrado. Y esto entraría dividiendo 9x y esto es igual a 0. Ahora fíjense, ¿qué tenemos nosotros? Esta x que se va, aquí tenemos x al cubo, ¿no es cierto? Eso quiere decir 3 veces la x multiplicando. Nos va a quedar solamente 2. Por lo tanto, ¿qué nos ha quedado? Pongámoslo acá. Nos ha quedado el logaritmo de la base a, ¿no es cierto? De la base a, ¿de qué? Vamos a abrir aquí un paréntesis. X al cuadrado, y al cuadrado, x al cuadrado, y al cuadrado. Todo esto sobre 9, ¿no es cierto? Sobre 9. Y esto es igual a 0. Ahora, si yo le quiero eliminar a este 0, ¿cómo lo eliminamos? ¿Qué hacíamos? Ponemos exactamente el mismo logaritmo. Ponemos la base, ¿no es cierto? La base a. Aquí dentro del paréntesis, ¿qué vamos a hacer? Poner exactamente la misma base y lo vamos a elevar a este valor, ¿sí? Y lo elevamos a 0. Con eso, ¿yo qué puedo hacer? Los argumentos van a ser iguales. ¿Por qué? Fíjense, logaritmo de a y logaritmo de a. ¿De acuerdo? Entonces los argumentos van a ser exactamente iguales. Por lo tanto, tendríamos x al cuadrado y al cuadrado sobre 9 igual, fíjense, a elevado a la 0. Todo número elevado a la 0 es 1. Por lo tanto, la respuesta ha sido la opción D. Vamos con el siguiente ejercicio, el quinto de nuestro libro. ¿Qué nos dicen? Una tienda de zapatos aplicó una estrategia de marketing. Esto ocasionó que las ventas incrementaran según la siguiente expresión.
Si X representa los días, determina el día en el que se vendieron 32 pares de zapatos. Entonces lo que nos está pidiendo en palabras simples es solamente X, ¿sí? Ahora, vamos a resolver. ¿Cuál era la clave? Que tengamos al lado izquierdo y al lado derecho la misma base, es decir, 2 elevado a la X va a ser igual a 2. Ahora, a este 2 nosotros tenemos que colocarle un exponente de tal manera que sea 32. Vamos a ver, 2 por 2, 4 por 2, 8 por 2, 16 y por 2, 32. ¿Cuánto ha sido? 5. Por lo tanto, aquí es 5. Y cuando nosotros hemos realizado eso, podemos establecer que los exponentes son iguales. ¿De acuerdo? ¿Qué quiere decir esto? Que X ha sido igual a 5. Por lo tanto, nuestra respuesta ha sido 5 días, es decir, la opción D. Vamos con el séptimo ejercicio que nos dice: un fenómeno físico está modelado por la siguiente ecuación, esta de aquí. Determine la expresión equivalente. Vamos a reducir esta expresión. Fíjense, aquí tenemos una resta, acá tenemos una pequeña multiplicación, acá hay una división. Vamos a ver qué podemos hacer. Miren, este 2 para ingresar como argumento, ¿qué tenemos que hacerlo? Ponerlo como exponente, ¿no es cierto? Menos el logaritmo de 24, ¿sí? Esto va a ser igual al logaritmo de X sobre 8, ¿sí? Miren, aquí ¿qué tenemos? Una resta. Por lo tanto, esto antes, ¿sí? Antes, dentro del argumento, ¿qué estaba haciendo? Dividiendo. O sea, el logaritmo ¿de qué? De X a la segunda potencia dividido para 24. Esto será igual. De una vez, este que está sumando, lo paso restando. Ponemos el logaritmo de X sobre 8. Esto será igual a 0. Otra resta, es decir, lo vamos a introducir en el argumento ¿cómo? Como una división. O sea, el logaritmo ¿de qué? Fíjense, X al cuadrado sobre 24. Ahora esto tiene que dividir. O sea, hagámosle acá. Como va a dividir, sería X. Y el 8 ya le pongo en la parte superior, ¿no es cierto? Le doy la vuelta, ¿no es cierto? Y esto sería igual a 0. Ahora simplemente simplificamos. Fíjense, esta X se va con este cuadrado, ¿sí? Me queda solo una X. ¿Aquí qué puedo sacar? La octava, 1. La octava, 3. Quedándome como respuesta, vamos a poner por este lado, logaritmo ¿de qué? De X, vamos a poner X dividido entre 3. Entre 3 igual a 0. Con eso nosotros ya hemos realizado nuestro ejercicio y en este caso la opción correcta es la B. Vamos con el ejercicio número 9 que nos dice: un investigador encuentra una relación entre variables y posteriormente aplica las propiedades de los logaritmos para simplificar, excepto. Entonces aquí nos está dando las expresiones, ¿de acuerdo? A partir de esta primera obtenemos la segunda y nos da las opciones: logaritmo de un cociente, logaritmo de una potencia y logaritmo de una raíz. Vamos a ver cuál no hay. Vamos con la primera, logaritmo de un cociente. Fíjense, aquí nosotros tenemos logaritmo y aquí está un cociente, numerador, denominador, está una división, es decir, si hay la primera. Vamos con la B, logaritmo de una potencia. Miren, este 2 está aquí multiplicando, pero cuando estaba dentro del argumento, o si yo al 2 le quiero introducir en el argumento, ¿cómo va a estar? Como un exponente, es decir, p elevado al cuadrado, o sea, una potencia. Es decir, la b también tenemos. Como nos dice que busquemos el excepto, por descarte ya nos queda la c, pero vamos a razonar un poquito más. Nos dice el logaritmo de una raíz. Aquí no hay en ningún lado una raíz. Por lo tanto, nuestra opción correcta ha sido la c. Hey neutroncitos, te recuerdo que estos videos están enlazados a nuestro libro, que seguramente ya lo adquiriste. Si no es así, aquí en la descripción de este video te dejo una muestra gratis, además de cómo adquirirlo en todo el país. Aquí te dejamos una lista de reproducción con videos similares a este que te ayudarán con el ingreso a la universidad. Y por acá, el último video subido a nuestro canal. Antes de ver nuestro próximo video, no olvides suscribirte a nuestro canal en este botón. Déjanos tu comentario y estaremos pendientes. Recuerda que este video llega a ti gracias al auspicio de